Buenas a todos, esto es A Despertar. Seguimos con esta serie de qué nos vino a salvar Jesucristo, de nuestros pecados. Ahora vamos a ver este aspecto de la salvación. Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Los pecados de cualquier hombre, que cualquier hombre o mujer cometa, es culpa del que comete el pecado. Es así. Cuando sos salvo te das cuenta que los pecados que cometiste en tu vida fue todo tu culpa. No es culpa de esto, del otro. Es tu culpa. Los pecados son tu culpa, porque ¿quién los cometió? ¿Otro? No, lo cometiste vos. Entonces es tu culpa. Vos pecaste. Y así como todo ser humano. Por eso se nos juzga. Por eso Dios manda gente al infierno, porque ellos pecaron. ¿Se entiende? No existe personas que no hayan pecado, ¿tá? Los inocentes en este caso serían los niños, que no pueden tener una conciencia de pecado y no pueden, obviamente, decir, uy, pequé, me arrepiento y... ¿Se entiende? Los niños es un caso aparte. Ahora, dejas de ser niño, llegas a una cierta madurez en la que se te puede juzgar, en la que podés tener cierta conciencia como para decir, esto es pecado, está mal, no lo voy a hacer, o hasta llegar a arrepentirte también. Ahí ya empezás a poder ser juzgado por Dios, cuando madurás, cuando creces, cuando pasás a ser mayor, ¿tá? Entonces hay que entender ese aspecto. Pero Jesucristo vino a librarnos de nuestros pecados, porque nuestros pecados, sean cuales sean, nos hacen mal. El pecado te debilita, te hace mal, te encadena, te destruye y destruye todo a tu alrededor. ¿Qué más prueba querés que el pecado es destructivo? El pecado es destructivo. Fíjate el mundo como está, las guerras, desastres naturales, todo lo malo que pasa en el mundo, y es culpa del pecado. Muchos dicen, no, porque la política y esto y el otro, siempre le quieren echar la culpa a los otros y no se hacen cargo de sus propios pecados. El problema de la humanidad es el pecado. Ese es el problema. Siempre fue el problema, el pecado. ¿Está? Y es culpa del hombre. El hombre pecó. El ser humano pecó. Es culpa del ser humano. Si yo voy, agarro, le pateo la cabeza a alguien y lo asesino, es mi culpa. ¿Por qué? Porque yo no sé, lo maté. Yo soy el asesino. ¿Qué voy a decir? Ah, fue la política porque el país anda mal, entonces lo maté a él. Que hay gente que tiene excusas estúpidas para todo, ¿no? Pero bueno, la gente que no conoce a Dios empieza a hacerse, a armarse esas excusas. Y realmente tienen la conciencia sellada, la conciencia cauterizada. Entonces no entienden que realmente son pecadores, son culpables. Pero bueno, Cristo nos viene a salvar de toda esa ceguera, nos viene a salvar de esos pecados que tanto nos destruyeron. ¿Mm? Veamos. Vamos a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Abre tu Biblia, te pido por favor, y veamos juntos las escrituras, ¿está? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Toda esta gente no va a heredar el reino de Dios, no va a ir al cielo. ¿Te encontrás en esta lista? Muy probablemente sí. Todos estamos en esta lista. Todos pecaron. Ahora, ¿qué pasa con la gente salva por Jesucristo? Versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios, qué bonito esto. ¿Ven? Cuando Jesucristo te salva, también te salva de tus pecados. Eras un borracho que no podías parar de tomar, Jesucristo te salva y ahora podés parar de tomar. Hermoso. No, cualquier pecado, cualquier adicción, cualquier pecado que soberbia, mentira, codicia,
cualquier pecado, Jesucristo te viene a salvar de esos pecados que tanto no podías dejar, que tanto te destrozaron la vida. Y hay pecados que por ahí no te destrozan la vida en este mundo. En el otro, una mentira que cuentes, una mentirita, ya te estás yendo al infierno. Es así. Dios es puro, es santo. El cielo es para los sin pecado, para los santos. Jesucristo es el único que te puede convertir en santo. El único que te puede hacer entrar al cielo. ¿Ven? Una mentira. No importa si trabajaste, estudiaste, te recibiste, fuiste amable con todo el mundo, amoroso con tu familia, exitoso académicamente en el trabajo, más familia numerosa, 90 años, 120 años. Una mentira que digas te manda al infierno. Una mentira. Un pecadito. Y no existe pecadito, pecadote. Todo es pecado. O sea, todo pecado es pecado. Listo, es pecado. Te manda al infierno de la misma manera. No importa, es chiquito, es grande. Tanto el millonario como el pobre pecaron al infierno. Esa es la verdad. Por eso está el Evangelio. Para que la gente se arrepienta. No importa que, no, bueno, pero yo soy millonario o yo soy pobre. No importa. Sos un pecador, necesitas de Cristo. ¿Se entiende? Dios no hace acepción de persona en el juicio. Como diciendo, ¿a qué se refiere esa acepción de personas? Ah, vos estás bien vestido, entra al cielo. No. Hay mucha gente que piensa así de Dios. Piensan que Dios es elitista. No conocen a Dios, por eso piensan así. Dios no hace excepción de persona en el juicio. Dios no va a decir, hey, espera, él entra primero. Porque él está bien vestido al cielo, él entra primero. Y vos, con las ropas todas rotas, entras después al cielo. O no entras. No, Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Él no juzga como nosotros, Él juzga rectamente y verdaderamente. Por eso tenemos que someternos a sus juicios. Porque la Biblia dice que sus juicios son justos y verdaderos. Los juicios del ser humano no son justos ni verdaderos. Fíjate el mundo cómo está. ¿El hombre juzga bien? No. Todo mal hace. Todo. Un desastre este mundo. Un desastre este planeta. Entonces tenés a billones de personas pensando, hey, este mundo es hermoso. Se están mintiendo a sí mismas. Están engañándose a sí mismas. Ya están pecando. ¿Por qué? Porque se están engañando a sí mismas. Engañar es pecado. Mentir es pecado. Te mentí a vos mismo. Estás pecando. Punto. Al infierno. Chao. ¿Ven? ¿Ven como digan lo que diga el ser humano? Él no puede. Quiere luchar contra Dios, pero no puede. Los ateos terminan toda su vida luchando contra Dios, quejándose, diciendo, mirá lo que dice acá la Biblia, mirá. Todo echándole la culpa a Dios como si Dios tuviese la culpa de todo. Mueren, van al infierno. ¿De qué les sirvió estar 80, 40, 60 años, no sé cuánto pueden llegar a vivir? ¿De qué les sirve pelear todo el tiempo? Ay, Dios esto, Dios el otro. ¿Y quién sos para juzgar a vos, Dios? ¿Quién sos Dios, vos para juzgar a Dios? Vos creaste el universo. Bueno, el universo. El mundo. Creaste todas las cosas que hay en el mundo. Creaste la estrella. Creaste la naturaleza. Creaste todo. Lo pusiste todo para que funcione. No. Vos lo mantenés día y noche. Ser humano miserable, repugnante, basura. Eso es el ser humano. ¿Y quieres juzgar a Dios? Por favor. ¿Por qué el ser humano, me refiero al ser humano como sucio? Sucio por el pecado, ¿está? Eso hace un ser humano miserable, sucio, repugnante, lleno de pecado. Cuanto más llena de pecado está una persona, más sucia está. Entonces, me acuerdo que había un tipo, George Carlin, creo que era, un humorista estadounidense. Supongo que era estadounidense porque estaba hablando en inglés en el video. Y había un video de él. Era haciendo stand-up, creo. En un teatro, en un escenario estaba el tipo. Y decía... Y empezaba a hablar, ¿viste? Porque Dios esto y qué sé yo. Ja, 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 ja. Y de repente agarró y se puso. O sea, hay gente que es maligna mismo, Y agarró y dijo... Ven, les voy a probar que Dios no existe. Les dijo, algo así les dijo.
al público, le dijo. Y miró para arriba, abrió los brazos y dijo: Dios, si existís, quiero que me caiga un rayo y me mates ahora. Así le dijo. Y como que intentó eso y empezó a decirle a todos: ven, no me pasa nada, no me va a pasar nada, y que esto que el otro, y bla, 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 bla. Una soberbia, pero más alta que el Empire State. Soberbia altísima el tipo. Y vieron, no me va a pasar nada, y que esto que el otro. Ahora está muerto en el infierno. Llorando, gritando: por favor, sácame de acá, por favor, perdóname. Está deseando no haber nacido. Está deseando nunca haber dicho eso. Está deseando estar leyendo una Biblia. No la tiene. Está deseando tomar agua. No hay agua en el infierno. Está deseando dormir. No se puede dormir en el infierno. Es tormento consciente, día y noche. Tormento. Tormento. Tortura. ¿Te ofende? Nunca más vuelva a este canal. Esta es la realidad. La realidad del infierno. Ahí está. Dios no va a hacerle caso a un miserable e insignificante ser humano. Ay, me pidió una prueba. Me pidió un milagro. Se lo voy a dar. ¿Tienes a Dios tonto? Dios es paciente. Esperó que ese George Carlin se arrepienta. Que se arrepienta, que crea en el Evangelio. No, él endureció su corazón. No quiso saber nada. Se burlaba de Dios. Bueno, murió. Hace un par de años murió. Está en el infierno. Ahí está. Burlate ahora. Gil. Es un gil. Es un gil. ¿Cómo vas a desafiar así al Dios creador de todo? El sublime, altísimo. ¿Estás loco? Entonces, ¿ven? Cristo es el que te saca de todo eso, de la soberbia, de toda esa maldad, te limpia de todos esos pecados, porque esos pecados, por ejemplo, esa soberbia que tenía George Carlin, lo llevó al infierno, era su pecado. ¿A quién le va a echar la culpa ahora, George Carlin? ¿A quién le va a echar la culpa? A ver. Ahora en el infierno, llorando, gritando, retorciéndose de dolor, gritando como un loco. ¿Nunca viste una película de terror? No, obviamente en el pasado, ¿no? Porque ahora no hay que mirar películas, no te sirve de nada mirar una peli mundana. Pero digo, ¿se imaginan? ¿Vieron esas escenas en las películas de terror, así de las más sangrientas, digamos, que como gritan? Obviamente es todo actuado, pero imagínate en el infierno cómo estarán gritando. Bueno, de la peor manera estarán gritando. Bueno, esa es la culpa de George Carlin, su culpa. ¿Por qué? Porque él levantó los ojos al cielo y dijo: Dios, si sos real, y desafió a Dios. Él desafió a Dios. Nadie le apuntó con un arma en la cabeza y le dijo: desafía a Dios. Salió de él hacerlo. ¿Ven? Como el pecado es culpa del hombre. El hombre se arma excusas. Ah, el mundo anda mal, entonces le voy a echar la culpa a Dios y lo voy a desafiar. La verdad que tenés basura en la cabeza si pensás así. Estás mal si pensás así. Y así piensa mucha gente. No hay que pedirle perdón a nadie. Con esa soberbia. Bueno, ¿qué va a hacer? Se van a dar cuenta en el infierno tal vez, o al arrepentirse y volverse a Cristo, ahí te das cuenta. O por las buenas o por las malas. Por las buenas, ¿cómo sería? Arrepintiéndote y conociendo a Cristo. Por las malas, y moriste, va al infierno. Ahí te das cuenta que eras un pecador y que necesitabas de Cristo. Y los pecados que cometiste son tu culpa. Individualmente. Por eso le tengo que rendir cuentas individualmente a Dios. No va a estar tu mamá ahí para decirte, decile esto, querido. No, vas a estar vos frente a Dios siendo juzgado, juzgada. No va a estar tu mamá, ahí para llevarte de la manito al juicio del trono blanco. No va a estar tus mascotitas ahí. No, vas a estar frente a Dios. Un solo pecado que salte en ese juicio final, te vas al lago de fuego por toda la eternidad, a ser atormentado, atormentada día y noche para siempre y siempre y siempre y siempre y siempre. Y no para el dolor, y no para el tormento, y no se apaga el fuego, y no para la pesadilla, una pesadilla consciente por toda la eternidad. Tu culpa. Vos pecaste. Tu culpa.
¿Eh? Esa es la realidad. ¿Qué quería? ¿Qué esperabas? ¿Dios tiene un plan para tu vida? ¿Dios tiene bendiciones para tu vida? No, acá se predica un verdadero evangelio. Acá yo no le vengo a vender fantasma a nadie. Sigamos. Entonces, Cristo te salva de eso, de que no tengas que pagar vos tus pecados. Él paga por los tuyos. ¿Se entiende? Esa es la misericordia de Dios. Ese es el amor de Dios. Que Cristo te salve de tus propios pecados. De los pecados que vos cometiste. Vos hiciste eso. Eso está anotado. Eso ofende a Dios. Eso no le gusta a Dios. Entonces Cristo tomó esos pecados sobre sí, derramó su sangre para limpiarte de tus pecados, para limpiarte de todo pecado. La Biblia dice, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Ven? Grandes cosas hizo Jesús en la cruz. Ahora, pasemos al Salmo 30. Salmo 30, versículos 2 y 3. Dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Ahí está. ¿Qué tenés que hacer para ser salva? Clamar a Dios. ¿Qué es clamar a Dios? Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Por favor. ¿Así? ¿Qué te importan los vecinos? Te estás yendo al infierno. Tenés que clamar a Dios. ¿Vas a dejar ¿Qué vas a dejar? ¿Pasar más tiempo? No. Vas a clamar a Dios. Dios, por favor, saname, perdoname, limpiame, renovame, salvame. Eso vas a hacer si tenés 2 dedos de frente. Si tenés una emergencia, ¿qué haces? Agarrar el teléfono. Es más, el mundo está tan dado vuelta que la gente, cuando pasan cosas que son una emergencia, se empiezan a filmar. En vez de agarrar, llamar a la policía, llamar a la ambulancia. ¿Viste sangre? Llama a una ambulancia. No, la gente filma. Gente estúpida, por favor. Pero bueno, así está el mundo. Si tenés una emergencia, ¿qué haces? Agarrás, llama a emergencia. Emergencia, por favor, acá se está sangrando una persona. Por favor, vení. No agarrás y decís, lo pienso en mi mente. Voy a recibir a la emergencia en mi corazón. No vas a hacer eso. Voy a dejar que los bomberos vengan a mi corazón. Estás enfermo si pensás eso. Tenés que clamar, tenés que llamar. Lo mismo con Dios. Cuando te das cuenta que estás en un incendio que medio que no se apaga, estás yendo al infierno, llamas a Dios. Te arrodillás y llamas a Dios. Le decís, Dios, sálvame. Clamar a Dios, ¿está? Es lo lógico, es básico. Tener una emergencia, llama al que te puede salvar. Ahora, te estás yendo al infierno. ¿Quién te puede salvar? Jesucristo. ¿Qué vas a hacer? Mentalmente vas a ser así como el profesor X de los X-Men. Como el profesor Javier X, qué sé yo cómo se llamaba ese pelado. Bueno, ese que hacía así con la mente y tenía telequinesis. No, vas a llamar, vas a clamar. ¿Y qué pasa ahí? Y me sanaste. Y Jehová te sana. Dios te salva. Jesucristo te salva. Si te rendís a Él en sus condiciones. Bajo su evangelio, bajo su palabra, no bajo tus condiciones. No esperes, no, bueno, yo quiero que mi vida mejore financieramente y ahí voy a saber que Dios me salvó. Te vas a ir como una bala al infierno si pensás que la bendición de Dios es material solo. La riqueza del hombre no consiste en los bienes que posee. Eso dijo Jesucristo. Versículo 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del sepulcro, me diste vida para que no descendiese a la fosa. Ahí va. Cristo te salva de tus pecados, porque tus pecados te mandaban al sepulcro, a la muerte, al infierno, al lago de fuego, a la fosa. Tus pecados que cometiste te mandan a esos lugares profundos. ¿Qué hizo esta persona en el versículo 2? Se dio cuenta que tenía pecado, que estaba enfermo. Por eso dice, a ti clamé. ¿Por qué clamó a Jehová? Si no pasa nada, ¿para qué clamar a Dios, no? Ahora, si hay un problema, vas a llamar, vas a clamar a Jehová. Vas a clamar a Dios. Vas a pedir por misericordia, suplicar perdón.
pedir salvación. ¿Para qué? Para ser sanado. ¿Cuál es la enfermedad? El pecado. El pecado. ¿Ves? Ahora, pasamos al Salmo 32, versículo del 1 al 5. Salmo 32 del 1 al 5 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Este salmo es hermoso. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Quién cubre tu pecado cuando te salva? Jesucristo. Tu pecado. ¿Ves? Jesucristo vino a salvarte de tus pecados. Vos pecaste. Sea quien seas, vos pecaste. Me vas a decir que nunca pecaste, me estás mintiendo. Ahí estás pecando, ¿ves? Pecaste. Vos pecaste. Nadie te apuntó con un arma en la cabeza para que hagas lo que hiciste, para que lleves la vida que vivías. Si estás salvo, la vida que vivías. Si no estás salvo, la vida que estás viviendo, vida de pecado. Entonces Jesucristo cubre tu pecado. Y eso es una bienaventuranza, es una bendición. Esa es la bendición de Jesucristo en tu vida, que te cubre, borra, lava tus pecados. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando sos salvo, Jehová ya no te tiene como, Dios ya no te ve como un impío, sucio, asqueroso pecador, un impío, un inicuo, sucio. ¿Qué sería sucio? En pecado, sucio por el pecado, ¿tá? Entonces, cuando Dios te salva, cuando Jesucristo te salva, bueno, Jesucristo es Dios, es lo mismo, ahí ya no te imputa esa iniquidad, ya no sos considerado inicuo, sos considerado justo. Eso está en Romanos, eso ya está. Justificación. Esa es la justificación en Cristo. Mediante Cristo muchos serán justificados justos. Serán hechos justos, básicamente. Eso habla Isaías 53. Entonces, cuando Jesucristo te salva, ya no sos considerado un pecador en todo el sentido de la palabra. Es un pecador salvo, porque sí, podés tropezar y volver a pecar en el sentido de que, tengo un problema con este pecado, ¿entendés? Hasta que aprendas bien a que el pecado es negativo y te tratás de mantener lo más limpio posible. ¿Tá? Eso es un proceso. Se llama proceso de santificación. Te vas a dar cuenta. Si sos un hijo de Dios y empezás a mandarte macanas, Dios va a agarrar su cinto, te va a dar unos cintarazos para que aprendas y dejes de pecar. Es así. Es así. Y está bueno eso. ¿Por qué? Porque si no hay nadie que te corrija, te destruís, te autodestruís y destruís todo. Por eso los países se destruyen enteramente, porque cuanto más anarquía hay en un país, más destrucción hay. Y si no hay nadie que corrija, que haga nada, es peor, todo empeora. Ese es el veneno del pecado. Empeora, y empeora, y empeora, y empeora, empeora. Empeora a tal punto que Dios tiene que venir personalmente a matar a todos, Caspi, a matar a la mayoría de las personas, a matar a billones de personas en un flash, porque basta de pecar. ¿Se entiende? Eso va a pasar en el fin del mundo. La Biblia habla de que los transgresores lleguen hasta el colmo, básicamente. Pero bueno, entonces cuando Jesús te salva, ya no sos considerado impío, ya no sos considerado un pecador perdido, sos considerado un hijo de Dios, sos considerado alguien salvo, justificado por Cristo. ¿Tá? En Romanos habla de eso, el libro de Romanos está bueno para entender eso. Y está bueno que si estás salvo hace poco, lee el libro de Romanos, que te va a hacer entender de qué trata todo esto de la salvación. ¿Tá? Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor se volvió en sequedades de estío. Selah. Selah quiere decir como una pausa, ¿no? Porque los salmos son como cánticos, ¿está? Entonces, bueno, Selah sería una pausa. Ahora, ¿por qué mientras cayó se envejecieron todos sus huesos? Por el pecado. El pecado te debilita. El pecado te debilita de una manera. El pecado te debilita. A muchos lo fortalece, sí, pero bueno, en algún momento van a ser debilitados. Por eso es muy
tramposo el pecado también, engaña mucho a la gente. Porque hay mucha gente que en el pecado se regocija. Dicen, uy, qué bueno esto. Uy, y no me para nadie. Y no me para nadie. Fíjate Maradona, hasta el punto que el tipo se creía a Dios. Bueno, y toda la prensa estúpida también le decía, le atribuía el título de Dios. Pero bueno, ahora está, ahí está Maradona, en el infierno, llorando, gritando, sácame de acá. Tarde, Dieguito. Tarde, muy tarde. Te hubieras arrepentido y creído en Cristo. Así que bueno, pasa eso también. Hay mucha gente que se vuelve muy soberbia, todo eso. Bueno, después van a ser destruidos si no se arrepienten. Y después está eso también. Hay gente que sufre con el pecado y no entiende, y no entiende, no entiende hasta que, bueno, o son destruidos también o Dios los salva. Si se convierten, si creen en el Evangelio, Dios los salva, ¿tá? Ahora, porque de día y de noche, versículo 4, se agravó sobre mí tu mano. Y sí, Dios castiga. Dios castiga. Dios tiene que hacer que cutucar ahí a veces para que te des cuenta, hey, eso está mal, porque te trae cosas malas. Una vida de pecado te trae cosas malas, entonces en un momento va a tener que de día y de noche agravarse la mano de Dios sobre la vida del individuo, ¿no? Para que se dé cuenta, todo eso Jehová aflige para que te arrepientas y te vuelvas a Él, para que aprendas, siempre es así. La aflicción siempre va a traer una enseñanza. La aflicción, el castigo, siempre te va a hacer que te arrepientas, te vuelvas a Dios. Si estás salvo, ¿no? Y si no estás salvo, bueno, eventualmente puedes arrepentirte y volverte a Dios, o endureces tu corazón, peleas contra Dios toda tu vida y te morís, te vas al infierno. Es tu elección. Elegí. ¿Pero se entiende? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el pecador? ¿Qué es lo que tiene que hacer el que está sufriendo por su pecado? Dice, versículo 5, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Eso es lo que hay que hacer. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Importantísimo. Salmo 32, versículo 5, mi pecado te declaré. Soy un pecador, hice esto, hice lo otro, lo hice, esto, yo hice eso, yo, no lo hizo mi vecino, no lo hizo mi familiar, no lo hicieron mis padres, yo lo hice, yo soy un pecador, yo merezco el infierno, yo merezco la muerte. Eso tenés que decirle a Dios. Eso tiene que decirle el pecador a Dios. Si no lo hiciste, no te estás yendo al cielo. Saber que cargas con la culpa de tu pecado, saber que vas a cargar con el castigo de tu pecado, que el pecado te trae a tu vida, que tu pecado te trae a tu vida, ¿se entiende? Eso es lo que tiene que hacer el pecador para convertirse, saber que es un pecador, cargar con esa culpa, o sea, cargar en el sentido de reconocerla, reconocer que es culpable delante de Dios, reconocer la culpabilidad ante Dios, declarar su pecado ante Dios, decir, ¿qué te voy a decir? No te puedo engañar, no puedo engañar a nadie, no quiero engañar más a nadie, no me quiero engañar más a mí mismo. Dios, hice esto, soy el otro. Lo viste todo, te das cuenta, ¿no? A la hora de ser salvo te das cuenta, Dios vio todo. ¿Pensaste que te ibas a salir con la tuya? Dios vio todito eso, todito anotado, todito, ese secreto que nunca nadie se enteró, que nadie sabe, Dios sabe, lo sabe muy bien. Lo vio en vivo y en directo y en HD. ¿Qué tenés que hacer? Declararle tu pecado. A Dios, ¿tá? A Dios personalmente. Y no encubrí mi iniquidad, no encubrirle. No, hay muchos que piensan que se entregan a Dios, pero encubren su iniquidad. Dicen, no, bueno, Dios sabe mis pecados, Dios sabe todo, no hace falta lidiar. Sí hace falta. ¿Por qué? Porque eso demuestra qué tan arrepentido estás. Si decís, si te caes de rodilla con la cara contra el piso y pedís perdón y llorás y por favor, Señor, tiene que haber contrición, tiene que haber un corazón roto. El verdadero arrepentimiento es un corazón roto ante el pecado, ante saber que sos un pecador, que sos culpable, que te estás yendo al infierno. Si eso no te rompe el corazón, sos de piedra. ¿Qué quiere que te diga? Sos de piedra, sos de mármol, sos de plástico, qué sé yo. Si el saber que sos un pecador y te estás yendo al infierno no te hace desesperarte
y clamar a Dios, por favor, perdón, por favor, librame de ese lugar, hice esto, hice el otro, y no te hace abrir la Biblia y leer y ver, quiero la respuesta, quiero saber cómo ser salvo, quiero saber cómo Dios me puede librar de ese infierno del que habla la Biblia, porque creo en Jesucristo, creo en Dios, creo en el infierno que merezco. Eso es genuina, verdadera salvación. Reconocer tu pecado ante Dios. Y no encubrir tu iniquidad, no decir, bueno, sí, Dios sabe todo. Eso es algo muy estúpido de hacer. Porque hay ciertos pasos, por así decir, para la salvación. Arrepentimiento, convicción de pecado. Hay varios pasos, varios ingredientes para lo que es la salvación genuina y verdadera. Si vos decís, si una persona dice, Dios sabe, no hace falta que le diga nada, Él sabe todo, creo en Él, creo en Cristo, pim pum pam, voy al cielo, aleluya, Eso es un falso cristiano. Eso es un falso cristiano. Jesucristo, te acepto en mi corazón. Amén, gracias. No te estás yendo al cielo. Si aceptaste a Cristo en tu corazón, no te estás yendo al cielo. Acá no dice bienaventurado aquel el que aceptó a Cristo en su corazón. Acá no dice eso. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Está? Ahora, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Otra vez. Confesarle tus transgresiones ¿a quién? A Jehová. A Dios. Arrepentimiento para con Dios, fe en Cristo Jesús. Le decís, hice todo esto, soy culpable de todo esto, salvame por favor. Y ahí pones tu fe en Jesucristo, porque tampoco vas a vivir en ese autoflagelo, ¿no? ¿Se entiende? Tenés que llegar a saber que estás salvo, ¿no? A sacarte la duda, obviamente. Y lo bueno es que Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Genial. Ahora, pasamos al Salmo 103. Salmo 103, versículo del 1 al 5. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto es hermoso, esta parte de este salmo. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides todos los videos que vimos, todos los beneficios. Jesucristo nos vino a salvar del mundo, de la muerte, del pecado, de nuestros pecados, de las falsas religiones. Nos vino a salvar de varias cosas. La salvación de Cristo tiene varios aspectos. Y las escrituras nos muestran eso. Y sabiendo esas cosas, podemos llegar a valorar mucho más, porque es mucho más valioso de lo que pensamos, lo que Cristo hizo en nosotros, los cristianos, los convertidos, los salvos, nacidos de vuelta, bíblicamente. Ahora, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Jesucristo perdona todas tus iniquidades, en el sentido de que Él es el Padre, hace que Dios perdone todas tus iniquidades, mediante Él mismo. Dios perdona tus iniquidades. Por eso hizo lo que hizo en la cruz, para que lo conozcas, de verdad, para que puedas descansar en paz. Sana todas tus dolencias. Él salvándote te sana de muchas cosas. Hay cosas a veces que tardan más en sanar, acontece, ¿sí? Pero siempre tenés que pedirle ayuda a Él, porque al fin y al cabo, tarde o temprano, es Él quien sana todas tus dolencias. Hay cosas que en la salvación, sanadas, pero hay cosas que demoran más tiempo, porque tenés ciertas cosas que aprender. A mí me pasó. Había muchas cosas que demoraron más para que yo sane
porque me faltaba mucho por aprender. Entonces, eso se llama el proceso de santificación. Hay cosas que en la salvación Dios te sana, te limpia, es hermoso. Después empezás a ver que hay muchas más cosas por limpiar acá, pero está bien porque ahora tenés la ayuda de Dios. Y al fin y al cabo, no importa, tardan 15 años esas cosas, bueno, va a ser igual. Él va a ser Él mismo el que sane todas tus dolencias, ya sea a la hora de salvación, un año después, 2 años, 3 años después de salvación, en cualquier punto del proceso de santificación, es Jesucristo mismo que sana todas tus dolencias. Es el mismo Dios que sana todas tus dolencias. Y si surgen nuevas dolencias, Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Por qué? Porque acá dice todas tus dolencias. ¿Crees en esto? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Antes de salvo, después de salvo. Si hay arrepentimiento, Él te perdona. El que sana todas tus dolencias. Todas. Psicológicas, físicas, espirituales. Todas. Jesucristo sana todo. A su tiempo. Versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida. Mi vida estaba en un hoyo. Profundo, horrendo, asqueroso. Y Cristo me rescató. Cristo me rescató. Y ese hoyo eran mis pecados también. Ese hoyo eran mis pecados. Entonces, el que está en un hoyo es su pecado, su culpa. Sí, entiendo que por pecados de otros hay problemas familiares. Esa parte también la entiendo. Sí. Hay veces que en nuestra infancia pasamos cosas feas. Era un hoyo eso, bueno. Pero también cuando crecemos ya empezamos a ser culpables, ¿no? Cuando ya dejamos de ser niños, nos convertimos en adultos, ahí empezamos a tener culpabilidad, a pasar a ser pecadores básicamente. Y ahí seguimos estando en un hoyo, ¿tá? Entonces, sea el hoyo el que sea el pozo que sea, Cristo te rescata de ese pozo. El que te corona de favores y misericordias. Y eso es algo de todos los días. Jesucristo te corona de favores y de misericordias. Es impresionante su misericordia. Todos los días nos llena, nos colma de bendiciones. A veces no nos damos cuenta, pero es así, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Para siempre su misericordia, dice la palabra. Versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Con qué te puedes alimentar? ¿Con qué se puede alimentar tu boca? Con la palabra de Dios, para que te rejuvenezcas como el águila. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, como águilas, dice la palabra también. ¿Ven? Ahora, pasemos a Salmo 116. Salmo 116, del 1 al 8. Dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Lo amamos porque Él nos amó primero. Lo amamos porque Él nos escuchó cuando estábamos desesperados, sin aliento, sin esperanza, destruidos, a punto de ser destruidos, destrozados, desconsolados, desesperanzados, fatigados, cansados, tristes, solos. Si clamamos a Jehová de verdad, Él oye. A mí me oyó. ¿Y a vos? ¿Te escuchó? Gloria a Dios, sí lo hizo. Y versículo 2, fíjense. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Después de la salvación, todo el tiempo hay que invocarle, porque sí. La primera oración, digamos, es la oración de pedirle rescate a Dios, que te rescate de tus pecados, que te salve. Pero después de eso, seguís invocándolo, ¿Qué es invocar a Dios? Es orar, eso es invocar. Es llamar su nombre, decir: Dios, Dios Padre, Dios Altísimo, Señor Dios, Señor Jehová, por favor Dios. Invocás su nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Así se ora. ¿Está? Entonces, se le invoca mientras uno esté vivo, o sea, todo el tiempo, hasta para siempre, básicamente. Después, bueno, en la eternidad no sé bien cómo va a ser, pero
Mientras estemos en este plano, básicamente, hay que invocarle, hay que llamarlo, ¿tá? Hay que orar. Versículo 3. Me rodearon los dolores de la muerte. Me encontraron las angustias del infierno. Angustia y dolor había yo hallado. ¿Qué tipo de persona? ¿A qué tipo de persona le rodean los dolores de la muerte? ¿A qué tipo de persona le encuentran las angustias del infierno? A un pecador, rodeado de pecado, cansado del pecado, diciendo no aguanto más, estoy rodeado, no tengo salida o lo que sea, o necesito una salida. Necesito sanación, necesito alguien que me rescate de mis pecados. ¿Ven? Angustia y dolor había yo hallado. Versículo 4, ¿qué hay que hacer? Dice, entonces invoqué el nombre de Jehová. ¿Cuál es el nombre de Jehová? Jesucristo. Invoca al nombre de Dios, invoca a Jehová en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, te ruego, oh Jehová, libra mi alma. Clave para la salvación. Te ruego, oh Jehová, libra mi alma. ¿Librar tu alma de qué? Y de tu pecado. Que Jesucristo te venga a salvar de tu pecado. Que Jesucristo te salve de tus pecados. ¿Está? Versículo 5. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda al sencillo. Estaba yo postrado y me salvó. Gloria a Dios. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú, o sea Jehová, has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. ¿Ven? Jesucristo te salva de todo pecado. Ahora, vamos a Romanos 6, para entender más de manera mediante el Nuevo Testamento. Romanos 6, del 16 al 18, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte, para el pecado es muerte, el pecado trae muerte, o de la obediencia para justicia, obediencia a Dios, obediencia al Evangelio, obediencia a su palabra. ¿Para qué? Para ser justificado, para justicia, para saber lo que es justicia, para tener justicia en tu vida, justicia de Dios, que es por la fe, para un cristiano del Nuevo Testamento en esta dispensación. Versículo 17, mas a Dios gracias, que aunque fuisteis esclavos del pecado, ¿ven? El que está perdido es esclavo del pecado. Y ya vamos a ver eso. El que no conoce a Dios es esclavo del pecado, porque, y sí, porque obedece al pecado, no sabe a quién obedecer si no conoce a Dios. Entonces obedece a qué? Al pecado. Mas a Dios gracias, que aunque fuisteis esclavos del pecado, cristianos salvos, éramos esclavos del pecado. Pero Cristo nos salvó, nos liberó. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Ven? Obedecido de corazón. Se le cree de corazón a Dios. Por fe se le cree de corazón a su palabra. Es muy importante el tema del corazón. Entregárselo completamente a Dios. Versículo 18. Y libertados del pecado, ahí está. Libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Quién nos libertó del pecado? Jesucristo. Él vino a libertarnos del pecado, de nuestros pecados, nos vino a liberar del pecado, a salvar del pecado, ¿tá? Y de las consecuencias del pecado. Versículo 22, mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿ven? Pasás de ser un esclavo del pecado a ser hecho un siervo de Dios. Tremendo eso. Tenéis por vuestro fruto la santidad, y por fin la vida eterna. Tenés por vuestro fruto la santidad, o sea, podés aprender a vivir una vida santa. ¿Qué quiere decir? Es una vida alejada del pecado, limpia. Es un fruto de la salvación. No que no confundan, no es que no volvés a pecar nunca más, sino que vas aprendiendo por medio del proceso de la santificación a desechar las cosas que no le agradan a Dios de tu vida, ¿tá? Y vivir una vida cada vez más limpia. ¿Se entiende? Se tropieza, se cae, a veces sí, acontece. Pero bueno, a levantarse, otra vez de vuelta. Salmo 51 y a empezar de nuevo, es así. Y por fin la vida eterna, ¿qué nos espera después de ser salvos por Cristo? La vida eterna. Versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pasamos ahora a Romanos 8, versículo 2. Fíjense.
Romanos 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está. Más claro, échale agua. Gálatas 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud, ya sea de volver a un sistema religioso, no te sometas a un sistema religioso, a un sistema hecho por hombres, no te sometas a un sistema corrupto, no te sometas al pecado, a tu propio pecado, no te sometas a cosas que te alejan de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo libres, libres del pecado, ¿está? Y libres de varias cosas. En esta serie están expuestas, ¿está? Versículo 13. Saltemos al versículo 13. En este mismo capítulo dice, porque vosotros, hermanos, o sea, gente convertida, nacida de vuelta, salva por Cristo, ¿está? Salvada por Cristo. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No es que Jesucristo te libró del pecado y bueno, listo, ahora puedo pecar como quiera, total me da al cielo. No, eso es terrible. No caigas en ese pensamiento porque te vas a autodestruir. No sirve. No sirve. A Dios hay que serle agradecido porque nos salvó del infierno y eso es lo primordial en tu vida. Por eso hay que estudiar las Escrituras para saber y estar bien alimentados y bien conscientes de lo que realmente Cristo nos vino a salvar de un montón de cosas. Si no fuera por Cristo, estaríamos en un lugar horrible ahora. Entonces, no podemos usar esta libertad que Cristo nos otorgó, que Cristo nos liberó del pecado, entonces no podemos volver al yugo de esclavitud, no podemos volver a... Es como que hay un perro, un animal o cualquier tipo de animal, o mismo un ser humano atado en cadenas, y vos vas y cortás sus cadenas y le decís, y le abrís las rejas y le decís, sos libre. Y agarra, se va, corre y después vuelve y se encierra y se ata con la cadena. Uno piensa, está loco. Bueno, así se ve un cristiano volviendo al pecado. Si Cristo nos liberó del pecado, ¿por qué volvemos al pecado? Bueno, esa es la corrupción del hombre. Entonces Cristo nos tiene que, tenemos que dejar que Cristo nos enseñe, nos santifique mediante su palabra, obedeciéndolo, buscándolo en oración, ¿está? Hay que buscar a Dios y que Él nos enseñe para a vivir una vida más conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere para nosotros, ¿está? Entonces ahí vamos a adquirir conocimiento y adquirir más entendimiento para saber cómo vivir, porque hay muchas veces que no sabemos cómo vivir, ¿está? Entonces Cristo es el que nos enseña, Dios es el que nos enseña, ¿está? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino por amor, servíos los unos a los otros. Eso está buenísimo también, servir por amor a los hermanos, verdaderos hermanos, a los verdaderos hermanos en Cristo. Porque hay una conexión espiritual, una comunión espiritual con otro hermano en Cristo, ¿tá? Entonces es hermoso compartir compartir testimonio, fíjate, mirá lo que hizo el Señor en mi vida, compartir escrituras, testimonios y hablar de la gloria de Dios, de las cosas hermosas que ha hecho en nuestra vida. Es hermoso eso. Entonces, esa comunión que hay entre los hermanos, las personas salvas que están en Cristo, es hermoso. Y obviamente con lo principal es servirnos y entre nosotros, amar a nuestro prójimo, ¿tá? Y hacer bien, como dice en otra parte de la Biblia, hacer bien a los de la familia de la fe primeramente. Ver por la necesidad de los hermanos en Cristo, ¿tá? Y eso nos va a ocupar y no vamos a estar perdiendo el tiempo pecando. Muy buena idea eso. ¿Ven? En vez de estar perdiendo un tiempo con pecado y con victimizarnos, ay, estoy pecando, perdón, y después volver a pecar y volver a hacer lo mismo, sí, a veces pasa eso, pero bueno, hay que arrepentirse y dejarse de molestar con eso, ¿no? Hay que ponerse las pilas, la verdad que sí. Entonces está bueno eso, ocuparse en poder ayudar a los demás y más a los hermanos en Cristo. Ahora, pasamos a Juan, para cerrar. Juan 8, del 31 al 36, para que quede bien en claro. Fíjense. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, recuerdo, Juan 8, 31, ¿está? Pueden pausar y leer. Perdón. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Importantísimo, una de las escrituras más importantes que hay. Versículo 33. Le respondieron, simiente de Abraham somos, y jamás fuimos esclavos de nadie. Eso era lo que ellos pensaban. Yo nunca fui esclavo, ¿cómo que? ¿Cómo? ¿Liberarme de qué? Y mucha gente piensa eso. A mí no me va mal. A mí me va bien en la vida. ¿Para qué necesito de Cristo? Bueno, es porque no están viendo el verdadero problema. ¿Ven? Y sigamos. ¿Cómo dices tú seréis libres? Bueno, versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Más claro? Échale agua. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 35. Punto muy importante también. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A eso hay que volver cuando uno está con, no, me está costando este pecado, ponete las pilas, recordá lo que hizo Jesucristo por vos, recordá que Él te liberó, Él te salvó, Él te perdonó. Recordá que Él murió en la cruz, recordá que Él sufrió por tus pecados, y tus pecados, son tus pecados, Recordá lo que hizo Cristo. Recordá que si el Hijo te libertó, sos verdaderamente libre, hermano, hermana. Sos verdaderamente libre, somos libres, verdaderamente libres. Y eso es algo que solo Cristo te puede dar. Y el verdadero significado de la libertad. Y a veces medio que no podemos explicar. ¿Y libres en qué sentido? Libres, ¿qué cree que te diga? Libres. Si sos convertido lo vas a entender. El que es convertido lo entiende, el que no, no. El que no es convertido piensa que es libertinaje. La libertad no es libertinaje. Es otro tipo de... Es otra cosa. ¿Está? Pero es eso. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo nos liberó de nuestros pecados. Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Gloria al Señor Jesucristo. Así que bueno, gracias por ver el video. El próximo video será la parte final de este estudio, de esta serie, ¿no? De qué nos vino a salvar Jesucristo. Así que bueno, valoremos lo que hizo el Señor por nosotros. Así que bueno, mando un abrazo grande, muchas bendiciones y nos vemos la próxima.